Familia de VAE Podcast, qué emoción que nos estés acompañando acá. Bienvenido. Si es tu primera vez en Volviendo a la Esencia, yo te quiero dar la bienvenida. Soy Sebastián, ella es mi esposa Andrew, Andrea, conocida como Andrew. Y estamos contentísimos de este episodio brutal. Felices, agradecidos a Dios por el 2023. Ya estamos 2023, ya estamos ya a mediados casi del 2023. Sí. Está pasando. Y con mucha expectativa, de verdad que muchísima. Cada episodio para nosotros es, no sé, un nuevo aprendizaje, una nueva historia, algo nuevo que aprender. Incluso dicen que uno aprende más cuando enseña o cuando predica que Eso escuchando. Es cierto. Uh-huh. Y nosotros capaz, los que nos escuchan dicen, oh, wow, ¿y cómo hablan? O qué sé, qué dicen. Pero yo voy a decir honesto, yo en estos 2 años de podcast, yo he aprendido un montón. Sí. Simplemente estando acá compartiendo, hablando, estudiándonos. Y yo creo que uno nunca tiene que dejar de aprender, ya sea por libros, haciendo preguntas. Siempre hay cosas por las cuales aprender y siempre hay alguien que sabe cosas que tú tal vez no sabes y por eso uno tiene que siempre seguir aprendiendo, porque cuando uno deja de aprender, deja de crecer. Y es importante siempre tener, no solo nunca dejar de aprender, sino nunca dejar de tener un espíritu de aprendedor, un corazón aprendedor, ¿viste? Hay personas que vos conocés que es increíble, parece que son una esponja todo el tiempo, tú estás hablando y preguntas, ¿y cómo es? Y explícame, y da gusto, ¿verdad? Porque uno da gusto estar de alguien que se deja enseñar o que quiere aprender. Y yo creo que la clave al éxito y a ser una persona con la cual da gusto estar es alguien que se humilla, que es sencillo y que busca aprender. Incluso la palabra discípulo significa aprendiz. Uh-huh. Entonces nosotros somos aprendices, todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿verdad? De nuestro maestro que es Cristo. Uh-huh. Y eso, como dijiste, ¿verdad? De tanta gente, libros que podemos aprender. Y yo creo que la mejor forma de aprender es también haciendo preguntas, ¿verdad? Haciendo preguntas. Buenas preguntas. Nosotros subimos eso en las redes, subimos un tiempo atrás de que Jesús creo que hizo 307 preguntas. Y a él le hicieron como 190 o algo así, de las cuales solo respondió 3. Wow. O sea que Jesús era un hombre de preguntas. Le preguntaban algo y él les preguntaba. Por ejemplo, le dijeron, Jesús, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y él le dijo, ok, ¿y el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? O sea, él respondía con preguntas, porque yo creo que un corazón sabio no está en por cuántas respuestas tú sabes, sino en cuántas preguntas tú haces. Hay que saber formular las preguntas. Ahí está la sabiduría. Y saltando al tema con esto, y el tema de aprender y hacer preguntas, yo creo que todos, no sé si te pasó a vos, pero hay personas que parece que son mejores que otras en hacer 2 cosas a la vez. Por ejemplo, en estar estudiando y al mismo tiempo estar hablando con un amigo, estar viendo una serie. Ay, sí, hay gente que le sale bien. O increíble, ¿verdad? En inglés se le dice multitasking, la multitarea. Hacer 2 cosas a la vez. Yo creo que las mamás somos expertas en eso. Las mamás son malabaristas. No, pero yo sé que no se puede hacer 2 cosas a la vez, ¿verdad? Ahora vamos a ver eso, bueno, a ver si se puede o no. Creo, ¿verdad? Que no se puede, o sea, pero una aprende también, ¿verdad? A, qué sé yo, tener el bebé acá y cocinar o atenderla acá al bebé y hacerlas, o sea. Claro. Incluso hay una foto de unas mamás que tienen como 8 manos porque... No, es cierto. Nos toca, ¿verdad? Es cierto. O cosas sencillas en la vida. Hay gente que, qué sé yo, mientras habla por teléfono come, o mientras habla por teléfono escribe algo, o maneja y chatea, y uno dice, está haciendo 2 cosas a la vez. Yo puedo chatear y manejar, ¿verdad? El peligroso, no vamos a decir nada, pero... Eso no se hace, gente. Hay que pedir perdón al Señor. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir... Tu pecado. No, por favor, después lo confesamos. Es confesar públicamente, es entender de que supuestamente por mucho tiempo se creyó de que sí, se puede hacer multitarea y que te puedes hacer mejor en eso. Si buscas en Google hay un montón de artículos que dicen cómo ser mejores en el multitasking. Cómo convertirte en una persona que pueda hacer más de una cosa a la vez, porque ahí encontrarás el éxito y le superarás a los demás. Wow. Pero un estudio de Harvard reciente sacó el estudio de Harvard y se dieron cuenta que en realidad el multitasking o la multitarea es imposible.
O sea, literal salió el estudio y yo tengo parte acá de lo que dice. Y dice que ellos, la revista de Harvard sacó la nota y dice, tenemos un cerebro con miles de millones de neuronas y muchos billones de conexiones. O sea, nuestro cerebro es increíble. Wow. Pero aún así, dice que somos incapaces de hacer dos cosas a la vez. Wow. Parece mentira, ¿verdad? Porque dicen, no, Pero seguro ese no era el cerebro de una mamá. Debe ser una mamá. Y uno, capaz uno está diciendo, no, pero yo sí hago. Ahora acá ellos están, lo que explican, lo que realmente sucede cuando hacemos dos cosas a la vez. Y es esto. Dice, la multitarea no existe, al menos como la pensamos. En su lugar, lo que hacemos es que cambiamos de tarea y nuestro cerebro elige qué información procesar. O sea, lo que hacemos no es que estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, sino que nuestro cerebro en fracciones de segundos está cambiando de entre tarea a tarea. Wow. Pero ¿qué quiere decir esto? Que cuando nuestro cerebro switchea o hace el switch a una tarea, la otra queda completamente desatendida por un segundo, pero queda desatendida. Claro. Pero nuestro cerebro no puede dos al mismo tiempo. Esto explica por qué hay tantos accidentes al chatear. Porque hay tantas veces esas cosas que suceden y uno dice, pero yo siempre lo hice. No, porque tu cerebro en un segundo que se desconectó para responder es suficiente para que en el otro lado suceda. Wow, y qué intencional me imagino que habrá sido Dios con eso, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros, así como yo uso el ejemplo de las mamás, ¿verdad? Porque porque muchas veces una tiene que aprender tal vez a hacer muchas cosas a la vez. Sí. Y a veces en la vida te toca. O sea, que cocinar, que limpiar, que los niños, que el bebé, que, no sé, las tareas del otro hijo adolescente, y cocinar y limpiar y los platos, ¿verdad? Y aún así también eso queremos llevar a lo espiritual. Claro. ¿Verdad? Y hay un libro muy bueno que me lo recomendó Chepe hace un tiempo atrás que me lo leí y me ayudó muchísimo porque incluso el libro habla esto del apellido Keller, es el autor, que se llama Una sola cosa. Y él habla de esto, de que el éxito está enfocarte en una cosa. Y ser bueno en una cosa. Y dedicar tu energía y tu tiempo en una cosa. Y en esa una cosa dar todo lo que tenés. Y esto es como un poco anticultural, ¿verdad? Porque la cultura nos dice, no, hace todo lo que podés. Entra en todos los idiomas, todos los cursos, todas las capacitaciones, sé bueno en tu liderazgo, sé bueno en tu esto, sé bueno. En todo tenés que ser bueno. Pero lo que pasa es que cuando nos enfocamos en demasiadas cosas, somos como se dice, promedio en todo y en ninguno nos levantamos. Wow, eso ¿entendés? es cierto. Por eso es tan importante y él escribió un libro entero y lo recomiendo leer de cómo, si queremos tener éxito en la vida, la importancia de enfocarnos en una cosa. Sí, porque es cierto, esta cultura nos empuja a todo. Ser bueno en todo. Tenemos que estar incluso en la iglesia, tenés que estar en todos los ministerios. Claro, eso es cierto. Que con los niños, que con los adolescentes, o sea, ¿verdad? Claro, y ese es el problema de que al meternos en tantas cosas no somos buenos en nada. O por ejemplo, no sé, un influencer o algo, tenés que ser editor de video, tenés que ser editor de imágenes, tenés que ser editor de podcast, de audio, de video, tenés que ser todo, porque si no lo haces y no te va a ir bien. Claro, y cuando el éxito está en enfocarnos en una cosa, y este libro se escribió ahora, hace unos años atrás, y esto se investigó hace unos años atrás, pero esto ya está en la Biblia. O sea, Jesús ya habló de esto, o sea, hace 2000 años ya está escrito esto, porque hoy no queremos hablar del multitasking mental, sino que ¿qué pasaría si te digo que nuestro corazón también muchas veces está tratando de seguir a dos cosas al mismo tiempo? Wow. O sea, muchas veces queremos hacer multitarea con nuestro corazón. Y lo que está haciendo en realidad es lo que dice esta investigación, que nuestro corazón salta de pasión en pasión o de Dios en Dios. Wow. Entonces, eso está fuerte. ¿y por qué digo esto? Fíjate cómo Jesús ya sabía el tema del uno. Él dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. O sea, Jesús ya estableció la ley del uno. O sea, Jesús ya sabía. Jesús ya sabía que no fuimos creados para seguir a dos cosas a la vez. Imagínate, esto también me lleva a la historia de estas dos mujeres, Marta y María, ¿verdad? Que Marta le hizo a su hermana, venía, ayúdame acá porque hay que servir, hay que limpiar, hay que preparar la mesa para las visitas. Y María estaba a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo,
María escogió la mejor cosa. Claro, le dijo una sola cosa. Una sola cosa es necesaria, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros también queremos estar haciendo mil cosas, desviándonos, y estando en todas las áreas, sirviendo en todas las áreas, en todos los ministerios, pero a veces descuidamos esa una sola cosa. Y como vos dijiste, estamos sirviendo a dos caminos, dos Claro, dioses, y a veces puede ser algo como, no sé, yo que quiero servir a dos ministerios o a dos cosas, pero a veces esto puede ir mucho más profundo y puede ir en el ámbito personal y espiritual de donde yo estoy siguiendo a dos dioses. O sea, donde yo estoy queriendo seguir al verdadero Dios y a un Dios que yo he creado a mi imagen o a un Dios que yo he puesto en mi vida. Por eso, fíjate, me encanta, a lo largo de la Biblia se encuentran muchos pasajes que mencionan esto, una sola cosa. Sí. Por ejemplo, en el mundo judío, hasta el día de hoy, una de las oraciones más poderosas que ellos hacen se llama el Shema. Se lo repiten día y noche esa oración. Sí. Y esa oración contiene la ley del uno. Porque fíjate, yo tengo acá el Shema y está en Deuteronomio 6, 4 al 6. Y Dios le dijo a Israel, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. O sea, ahí otra vez se puede aplicar uno. Él es uno. Dios le quería hacer entender al pueblo de Israel que Él es uno. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí. O sea, lo que Dios está diciendo acá, Él le quería hacer entender al pueblo de Israel que no hay otro Dios fuera de Él. Porque en ese tiempo en Israel se acostumbraba a que seguían a muchos dioses, ¿verdad? Tenía cada uno, esto era un Dios, el sol era un Dios, la luna era un Dios. Entonces Dios con el Shema le quiso decir al pueblo de Israel, hey, yo soy uno. Sí. Síganme a mí. Y no solo que yo soy uno, sino como dice ahí, síganme con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. ¿Qué quiere decir eso? Síganme también ustedes con todo. Wow. Por eso Jesús al principio, como vimos hoy, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y es interesante que Jesús dijo esto porque Jesús nos creó. Y Él sabe cómo funcionamos. ¿Viste cuando vos te compras una computadora y es muy importante antes de comprarte que vos pienses y le preguntes cuántos gigas de RAM tiene? ¿Por qué? Porque los gigas de RAM te van a determinar si te sirve para tu trabajo o no. Por ejemplo, te dicen, tiene 1 giga de RAM. 1 giga de RAM, vos sabés que casi apenas se puede escribir Word nomás. Entonces vos sabés que para lo que vos haces no te sirve. Y entonces, pero el dueño sabe, te explica, no, esta no te sirve porque tiene 1 RAM, tenés que llevar esta de 16, con esta va a poder editar video. Entonces Dios que no sabe cómo nos creó, dice, ¿saben qué? Le voy a contar algo. Su corazón tiene un trono. El corazón del hombre y de la mujer tiene un trono. Wow. O está Dios sentado en ese trono, o hay otro Dios, o hay otro ídolo, o hay otra imagen, porque no hay otro, vamos a decirle Dios como Dios, sino que son ídolos en los cuales ponemos. Entonces, y qué importante es, como dijiste, enfocarnos en una sola cosa. Y yo creo que esto es una ley que si nosotros la aplicamos en nuestra vida, vamos a ver sus frutos. Sí. Porque cuando uno pone a Dios primero, y de esto lo hablamos tantas veces en este podcast, de cuando uno pone a Dios primero y se enfoca en amar a Dios por sobre todas las cosas, Dios honra eso. ¿Sí? Es una ley. Cuando nosotros honramos a Dios, Él nos honra, nos protege, vemos su bendición en la obediencia, ¿verdad? Al obedecer este mandamiento, el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo lo que somos, corazón, alma, mente, espíritu, fuerzas. Y qué importante es enfocarnos. Incluso David decía, ¿verdad? Una cosa anhelo. Y es la única que persigo, ¿verdad? Habitar en la presencia de Jehová todos los días de mi vida. Y él entendió esa ley. Él fue alguien que entendió esto del uno. ¿Y por qué sabemos que entendió? Pues incluso la Biblia lo describe, que él fue alguien que amó al Señor con todo su corazón. Incluso lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Me encanta que en 1 y 2 de Reyes, cuando que está la lista de los reyes de Israel, siempre compara a los reyes con David. Y decía, el rey fulano no siguió a Dios como el rey David lo hizo. Y incluso era una referencia. Claro, David era una referencia. Y nosotros cuando vemos la vida de David estaba lleno de problemas, lleno de errores, lleno de equivocaciones que hizo. Pero el seguir a Dios
con todo el corazón. Y el poner a Dios primero en el trono del corazón no quiere decir que lo vamos a fallar, sino que quiere decir que somos celosos de Él, Claro. de ese ¿De quién lugar. se sienta en el Claro, trono? aunque yo lo falle, yo me equivoque, su trono nadie lo va a quitar, Wow. porque Él se merece ese lugar. Y Dios es tan intencional con esto, y a mí me llamó la atención porque en un momento la Biblia no solo le compara a David con otros reyes, le compara a David con su mismo hijo, Salomón. Y nosotros vemos que Salomón fue un tremendo hombre de Dios, pero fíjate cómo lo describe Primera de Reyes 11. Dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias Todas las nitas. e hititas, todas las titas. Ustedes te imaginen eso. Dice, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes. O sea, Wow. Salomón sabía que el Señor había dicho que con esas mujeres no sabían que no se tenían Pero que unir. él quería. Pero lo hizo igual. Y Wow. mira lo que pasó acá. Dice, pero Salomón se apegó a ellas con amor. O sea, Salomón amó a Dios, pero amó también a estas mujeres. Y ahí fue lo que, mira lo que Wow. dice, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, miles. Claro, pero fíjate cómo termina ahí. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y termina diciendo, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Wow. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, Poco se lee este versículo, ¿eh? claro, pero o sea, un versículo yo creo que al mismo tiempo triste. Sí. Porque dice, y su corazón no estuvo completamente dedicado a Dios como lo había estado su padre. Y su padre, David, también se había equivocado, pero nunca dejó de estar completamente consagrado a Dios. Salomón también se equivocó, pero el problema de la equivocación de Salomón fue que su corazón amó a otras cosas. Wow. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué estoy amando? ¿A quién estoy amando? Sí. Porque yo creo que ¿por qué digo esto? Porque es peligroso, porque sin darnos cuenta, yo estoy queriendo poner a alguien en el trono del corazón, de mi corazón, que no sea Dios. O sea, sin darme cuenta, yo estoy pudiendo seguir a Dios, amándole a Dios, pero al mismo tiempo teniendo otros amores, otros dioses. Sí, y yo creo que también el ser humano, somos expertos, ¿verdad? En adorar más a lo creado que al creador, Sí. ¿verdad? Porque siempre hablamos de que es más fácil adorar o poner eso que vemos en nuestro trono del corazón que a Dios. Porque obviamente se requiere fe para ponerle a Dios en el centro, se requiere intencionalidad para ponerle a Dios en el centro. Yo creo que esto es un llamado que Dios nos está haciendo a realmente enfocarnos en esa una sola cosa, que es la ley del uno. Claro, la ley del uno. Y con la historia del rey David podemos ver que lo que mueve el corazón de Dios es cuando alguien lo sigue con todo el corazón. O sea, lo que toca el corazón de Dios es cuando ve un hombre, una mujer que dice, Señor, yo tengo problemas, yo tengo errores, yo tengo pecados, pero Señor, tu trono no te quiero sacar. Señor, tu lugar, quiero que siempre seas el primero. Entonces, ¿cómo hacemos para ver, o vamos a decir, hacer un rayo X? Un test. Un test, a ver si yo estoy siguiendo a Dios con todo mi corazón o con un corazón dividido, como leímos hoy, que al final de sus días el corazón de Salomón fue desviado. ¿Cómo yo sé para ver si mi corazón no está desviado o dividido? Simplemente ve en qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo y pensamientos. Porque lo que invertimos nuestro tiempo y nuestros pensamientos es lo que nosotros en realidad estamos siguiendo y amando. Por eso seguir a Dios con un corazón dividido es lo mismo que no seguirlo. Porque, por ejemplo, ¿a quién le gustaría casarse con alguien que en el altar de la boda te diga, bueno, mira, yo te voy a amar con todo mi corazón, voy a trabajar por vos, te voy a dar casa, auto, familia, pero
voy a tener otra mujer por ahí. Ay, no. O voy a tener otro esposo por ahí, ponele. Claro. O sea, no funciona, no es la manera. No, ¿por qué no funciona? Porque lo que hace lindo el matrimonio es la exclusividad. O sea, lo que hace el amor, es que tú dejas todo para amar a uno. Wow. Eso hace del amor tan lindo. Y yo creo que hoy, y esto puede sonar como decir, ay, Seba, pero esto es muy radical, como muy tajante. Sí. Y yo creo que Dios está buscando una generación que lo dé todo. Todo. Porque yo creo que venimos desde tanto tiempo viendo o siendo personas que tal vez estamos con el corazón dividido, con un pie acá y con un pie allá. Y con Dios no funciona así. Claro. Él mismo dijo, ¿verdad? Esas personas que no son ni frías ni calientes, las estoy por vomitar. Sí. O sea, imagínate la sensación que crea en Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un llamado de Dios para definirnos, ¿verdad? Y para Él no quiere el 80, el 60, el 20% de nosotros. Él realmente quiere el 100%. Y cuando decimos este es un llamado para seguirlo al 100, quiero repetir, no estamos diciendo que este es un llamado para amarlo sin errores, Claro. o sin tentaciones, o sin miedos, o sin dudas. Por favor, leamos la vida de David. Los salmos están llenos de dudas, de miedos, temores, pecados. Seguir a Dios con todo el corazón no es seguirlo en completa perfección, sino seguirlo con todo el corazón. Significa seguirlo poniéndolo en primer lugar. O sea, decidir que su trono nadie lo va a tocar, ¿verdad? Ponerlo a Él primero. Y esto es algo que tenemos que hacerlo todos los días, porque todos los días estamos recibiendo, yo creo que es una lucha constante de cosas y de personas, de ídolos que están tratando de sentarse en nuestro corazón. Y si nosotros un poquitito le damos lugar, se toman el control y quieren gobernar nuestra vida, nuestro corazón. Y yo creo que hay una bendición muy especial, muy sublime, muy pura de parte de Dios sobre aquellas personas que deciden darlo todo por Él. Amén. Y esto quiere decir, en el lugar donde tú te desenvuelvas, en el área en el que estás trabajando, sirviendo, haciendo, todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Ponele a Dios primero. Y poner a Dios primero, eso es a pesar de problemas, como decís, a pesar de que vamos a caer, a pesar de que vamos a fallar. Dios siempre tiene el primer lugar. Ponerlo a Él con el corazón. Decirle, Señor, fallé, me equivoqué, te lastimé, Señor, pero aún así acá me levanto y te vuelvo a poner primero. Claro. Eso agrada al corazón de Dios. Se trata de eso, de amarlo solo a Él y no amar a otras cosas y dedicar nuestro corazón a otras cosas. Fíjate lo que dijo Elías. En un momento se acercó al pueblo de Dios y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. O sea, Elías vino y le dijo, ¿hasta cuándo van a estar entre dos opciones? O sigan a Dios o sigan a Baal, pero elijan uno, porque al seguir a dos, no están siguiendo a ninguno. Por eso en Apocalipsis dice que al tibio Dios está por vomitar de su boca, no porque peca, no porque erra, sino porque sigue a dos Dios, sigue a dos opiniones, sigue a dos cosas. Y esto de seguir a Dios con todo el corazón es algo que va a marcar nuestras generaciones, va a marcar nuestras familias. Y nosotros debemos cada mañana al despertarnos redireccionar nuestro corazón a Dios. Y como nos preguntamos hoy, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo, mis pensamientos? ¿En qué estoy invirtiendo mi energía? Solamente ve eso y vas a ver si Dios está en el trono de tu corazón. Porque en lo que invertimos, eso sale. Y eso creo que tenemos que hacer un examen, un test todos nosotros, porque a veces invertimos nuestras cosas y nuestro tiempo en cosas tan terrenales y pasajeras. Y esto es lo que yo me lo predico a mí misma todos los días y trato de recordarme a mí misma todos los días. Señor, predicarme a mí misma el evangelio de que este mundo va a pasar y a veces vivimos toda una vida tratando de que nuestra vida acá sea mejor, tratando de estar súper cómodo y tener seguridad, lo cual está bueno, pero yo creo que hoy el Señor nos llama a ponerle a Él primero, por sobre todas las cosas. De que en este mundo sí tendremos tribulaciones, pero como dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria, ¿verdad? De enfocarnos, de que a pesar de que tengamos tribulaciones momentáneas, tenemos el peso de gloria que es Cristo en nosotros. Y que esa sea nuestra esperanza el día, así como hablamos en el episodio pasado que estuvo buenísimo, hablamos de la esperanza, de que esta sea nuestra esperanza, de que a pesar de todas nuestras vidas
vida y con todo lo que tenemos, Señor, amén. tú estás primero. Amén. Y ver la historia, yo creo que la historia de Salomón está en la Biblia para que también podamos aprender de ella, porque es interesante que Salomón pecó con mujeres y David también. Ahí vemos las maldiciones, ¿verdad? Generacionales, las iniquidades. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la Biblia dice, Salomón amó a esas mujeres. Wow. Y David, vemos que cuando pecó se arrepintió y reconoció quién estaba en el trono de su corazón. Salomón amó a esas mujeres y eso le llevó a adorar a otros dioses. David pecó y falló, pero volvió a adorar al único y verdadero Dios. Entonces recordarnos que seguir a Dios con todo el corazón se trata de hacerlo exclusivo al Señor en nuestras vidas, de que solo Él sea nuestro contentamiento, de que yo tengo contentamiento y paz solo en Dios. Amén. Y ninguna otra cosa. Amén. Y yo creo que hoy es un buen día para redireccionar nuestros corazones. Y si tal vez tú eres una persona que dice, yo tengo el corazón recontra dividido, no solamente en 2 partes, en 1000 partes. Sí. Yo creo que nunca es tarde para volver a ordenar tus prioridades. A nosotros también, ¿verdad? Que siempre decimos, a nosotros nos predicamos esto, de volver a ordenar nuestras prioridades y ver en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Tal vez somos nosotros mismos. ¿Sí? Nos adoramos tanto a nosotros que perdimos el enfoque. Y yo creo que hoy el Señor nos anima y nos llama a ponerle a Él primero, a amarle con todo. Yo creo que no hay nada más maravilloso que poder amar a Dios con todo. No, es ahí donde... Te cambia la vida entera. Ahí donde experimentamos la plenitud. La plenitud. Por eso Jesús en realidad no nos estaba diciendo como reto o enojado, sino con amor Él nos dijo, gente, no pueden seguir a 2 señores. O van a amar a uno o aborrecer a otros. Me van a aborrecer a mí o van a amar al otro. Entonces por eso es que hoy queremos animarte a que en tu corazón y en el trono de tu corazón, que solo hay un trono, podamos sentar a Jesús. Que podamos volver a amarlo y enfocar toda nuestra mirada y nuestra atención en Él. Amén. Así que gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarnos en este mensaje. Me encantó el tema de hoy. Está buenísimo. Que, lo voy a aplicar y a mi vida también y es algo que tenemos que recordar todos los días. Constantemente. Sí. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de Bae Family. Y bueno, les mandamos un abrazo, oramos por todos ustedes. Y les recordamos que todos los viernes estamos lanzando un nuevo episodio acá en YouTube o Spotify, Apple Podcast. Así que los queremos, familia. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.